Hoy vamos a ver hoy vamos a saber qué va a ser bebé arcoíris, si hembra o varoncito. La verdad es que estoy súper nerviosa y súper emocionada. Este video va a ser súper especial, que como vieron en el anterior, todo el proceso para tener a bebé arcoíris, y ya en este vamos a saber cuál es el sexo. Déjenme decirles que este es mi primer baby shower, por lo que ustedes van a ver que estoy más emocionada, porque con bebé Liam, como tenía tantos problemas en el embarazo, pues no pude hacerlo. Y también en Cuba no es como aquí, que te lo hacen por sangre. En Cuba sí tienes que esperar a tener 22 semanas de embarazo para que te hagan el ultrasonido y saber el sexo del bebé. Entonces, como es más complicado, ya casi lo voy a saber dentro de poco. Así que primero que nada vamos a empezar con el proceso de los preparativos, que es lo primero que le voy a poner para ver cómo fue comprar las cositas y todo. Estoy sofocada, pero comencemos. Bueno, familia, empezamos los preparativos para la revelación del sexo, porque ya una vez también ya tienen los resultados y entonces ya tengo que ir a comprar las cositas. Es el sábado. Hoy es jueves, pero ya tenemos que comprar lo que es la pierna, porque queremos hacer una pierna asada como estilo cubano. Por cierto, miren el atardecer tan lindo que tengo aquí. Tenemos que comprar una pierna, yuca, hacer la típica comida cubana de congrí con yuca con mojo y su piernecita asada. Dulce, ensalada fría, las croqueticas, las cositas estilo cubano que no pueden faltar, aunque sea la revelación de sexo sea americano. Eso, somos cubanos y esa tradición no se puede perder. Ahora vamos al rancho, porque ahí la verdad es que venden bastante carne y de muy buena calidad. Y queremos comprar todas las cositas, lo que es para la ensalada fría y para hacer, porque queremos hacer una parrillita en la piscina. Todas las cositas en el rancho, así que vamos para allá. Es un poquito tarde y mi esposo no va a alcanzar allí. Ya cuando uno empieza en proceso de embarazamiento, mira, en el día, se va cansando más rápido. Pero nada, familia, qué emoción. Ya pronto voy a saber el sexo. Aunque déjenme decirle que tengo la intuición, el presentimiento de que va a ser varoncito. Déjenme en los comentarios desde ahora que ustedes van creyendo que sea varón o hembra. Ya les digo que más o menos siento que va a ser varoncillo, porque he tenido los mismos síntomas que con Liam, aunque con esta tengo una ligera impresión, así que puede ser hembra. No sé, porque es que con esta me ha dado como otro síntoma que con Liam no me dieron, entonces como que tengo un poquito de duda. Vamos a ver. Bueno, familia, los actualizo un poco porque ven mi cara demacrada, y es que acabo de vomitar la vida. Oficios de embarazada, eso es normal. Yo pensé que a mí se me había aliviado bastante, pero por lo visto ahí andamos. Y la verdad es que no le he grabado así mucho. Ya fuimos al rancho, compramos todas las cosas que necesitábamos. La pierna está divina, ya ustedes verán la preparación y todo. Lo voy a grabar absolutamente todo. Ahora andamos cogiendo cositas para los niños que van, de las amistades mías y de mi esposo. Y nada, aquí anda el carrito de las cosas que se necesitaba para la casa y también para la actividad. Estoy emocionada, pero ahora mismo, como acabo de vomitar, estoy demacrada. Literal demacrada. Bueno, familia, olviden el reguero que hay aquí un poquito. Liam tiene obviamente sus pertenencias aquí. Ya mi papá alineó la pierna, miren qué grande está. Se ve riquísima, se va a quedar divino. Y esto va a ser la ensalada fría. Aquí él tiene todo preparadito para la ensalada. Seguimos con los preparativos del día 2. Ya casi todo está listo. No pude grabar mucho hoy porque he tenido que hacer bastante cositas y no me he sentido muy bien, que digamos. Ayer acuérdense que vomité. Y hoy la verdad es que no me he sentido nada bien, pero bueno, ya me siento un poco mejor. Así que los preparativos para saber el sexo del bebé. Ahora voy a buscar unas croqueticas que me hicieron, que la verdad son súper ricas. Me hizo una amistad y ahora las voy a buscar tempranito en la mañana. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción!
Por ahora andamos en los preparativos. Ya ustedes conocen a Yari. Ya saben, como es la que sabe el sexo del bebé. Y aquí andamos en los preparativos de decoración. Y así quedó. Después de estar aquí inflando esto con esto. Se dice. Sí. Queda lindo. Y aquí seguimos inflando no sé cuántos globos. Mire, mire cómo tengo los dedos. A seguir. Bueno, familia, así va quedando más o menos la decoración. Todavía falta rellenar con más globos. Miren cómo está esto todavía de regado, porque todavía falta poner muchísimas cosas más. Esta va a ser, creo que, la sesión de fotos. Y nada, ahora voy a almorzar porque bebé arcoíris ya está pidiendo comida. Ya me está diciendo, mamá, tengo hambre, dame comida. Así que vamos a comer algo para seguir con las batallas de decoración. Que yo le dije a las personas que vinieran como a las 4, porque como está la piscina y eso, para que se metan un ratito en la piscina, pase más rato el tiempo. Mi papá también me va a hacer un poco de parrillita, que ya ustedes van a ver. Lian, ahí, enseña ahí. ¡Ay! Bueno, aquí rápido, algo cómico que nos acaba de pasar es que nos pasamos media hora intentando que la muchacha en inglés nos entendiera de qué es lo que era balita de gas en inglés, cosa que obviamente en Cuba se dice balita de gas, pero aquí obviamente no se dice balita de gas. Y en eso, dime que te diré, nos pasamos ahí media hora para que nos entendiera que lo que queríamos era cambiar la balita. Déjenme en los comentarios cómo es que se dice en inglés, porque la verdad que ella me lo dijo, pero se me olvidó. Y cómo es que le dicen aquí a la balita de gas también en español, porque obviamente como en Cuba no se le dice, porque ella no me entendía cuando yo le decía balita de gas en inglés. Así que nada, seguimos con los preparativos, que ya queda poco para la revelación. Bueno, vamos en camino a buscar el cake y los cupcakes que ya están listos. Ya me llegó el mensajito de Walmart, porque lo encargué en Walmart, que ya estaban ready para pick up. Así que nada, vamos allá. Digo yo que baby shower antes de que el niño vaya a nacer, la revelación del sexo. Me rectifico yo mismo. Y llegamos a Walmart, familia. Ahí, enseña. Cocinero.com. Bueno, aquí los únicos que saben el sexo van a poner ahí en tanto si es varón como hembra, porque son los únicos que saben el sexo. Aquí tenemos las cositas. Somos los únicos que sabemos el sexo. No, esta lía más atrás por Eso tiene que ponérsela ahí en la ropa. Bueno, yo soy la madre y yo creo que va a ser niño. Yo soy el padre y creo que va a ser niño también. ¿Tú crees que va a ser niño? Yo soy la abuela materna y pienso que va a ser niña. Y yo soy el abuelo y pienso que va a ser niña. Somos amigos de la familia y yo pienso que va a ser niña. Y yo pienso que va a ser niño. Soy amiga de la familia y creo que va a ser hembra. Soy amiga de la familia y creo que va a ser hembra. Soy amiga de la familia y pienso que sea varón. Ay. Soy amiga de la familia y pienso que va a ser niña. Soy amiga de la familia y pienso que va a ser niña. Soy amigo de la familia y creo que va a salir hembra, pero que no salga borracha. Soy amiga de la familia y pienso que va a ser una niña. Ay. Somos amigos de la familia y yo digo que es varón. Ay. ¡Ah! Somos amigas de la familia Y somos los únicos que sabemos. El sexo. Y el que quiera saber que pague. Bueno, familia, ahora sí, ya queda poco para saber el sexo, porque anteriormente esa sí era como una mentirita, ya sabía que era mentirita,
pero era como para coger un poco a la gente. Y ahora sí, viene de verdad. Ay, qué emoción, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. ¡Uy! Hecha. Bueno, familia, espero que les haya gustado este videito. La verdad es un poco corto, pero bueno, ya saben ustedes el sexo de bebé. Ya pronto sabrán el nombre. Tengo que pensar muy bien el nombre para un bebé varoncito, aunque ya les dije que yo tenía como el presentimiento de que iba a ser varón, porque con Liam también tenía el presentimiento de que iba a ser varón y pues no me equivoqué. Ahora si ven mi cara, pues estoy bastante cansada, con sueño, lo único que quiero es acostarme y hasta mañana. Así que nada, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Darle like a este video, déjame en los comentarios cómo fue su revelación del sexo, cómo es que se hace el baby shower, porque ya les digo, soy nueva en todo esto, nunca en mi vida había hecho nada de esto. Y entonces nada, espero que les haya gustado bastante. Besitos, los quiero mucho, chao, que voy a dormir. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night